Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Vir Chile. Vamos y preparados ya para ver lo que es la segunda fecha de este campeonato 2022 y esta va sobre el circuito de Jeddah en Arabia Saudita, cuya capital es Riad. Son aproximadamente 36 millones de habitantes en una superficie que supera los 2.149.690 kilómetros cuadrados. Es el 13º país con mayor superficie a nivel mundial. Su idioma el árabe, su moneda el riyad saudí. Y en cuanto a la historia de la Fórmula 1 en este país, podemos decir que es bastante reducida, ya que como sabemos esto partió el año 2021 y partió de muy buena manera. Recordemos que ya en la quali, en la Q3 del circuito de Jeddah del año 2021, tuvimos que en la segunda salida tuvimos a un Lewis Hamilton que había hecho récord marcando morado en el sector 2, marcando morado en el sector 3 y hasta ese momento había marcado el récord de la vuelta y había quedado como poleman. Pero nos faltaba Max Verstappen, el cual hizo el cierre de ese día de la Q3 marcando morado en sector 1, morado en sector 2 y estaba para marcar el morado en el sector 3 y en la curva 27, que es la última curva de cara hacia la recta del circuito, queda un poquito pasado, sale incómodo, acelera quizás un poquito más de la cuenta y termina dándole al muro por el costado derecho de su monoplaza y hasta ahí llegó su posible pole, que lo más seguro que lo hubiese sacado, pero no terminó de cerrar esa vuelta. Con esto, lógicamente, le regaló el primer lugar a Lewis Hamilton, quedando en segundo lugar Valtteri Bottas y en tercer lugar quedó Max Verstappen, gracias a su salida de la Q3, la primera salida, la que se hace cuando empieza el tiempo, los 15 minutos, hizo muy buen tiempo y eso lo dejó en un tercer lugar. Ya en carrera tuvimos también una carrera que fue bastante accidentada. Tuvimos dos banderas rojas dentro de lo que fue la carrera. La primera en la vuelta 10 tras un tras un despiste que tuvo Mick Schumacher, que se dio contra las barreras. Y esto provocó que saltara mucho residuo del vehículo. Finalmente en la vuelta 13 Michael Masi determina colocar bandera roja. Ya Vettel lo había emplazado un poco de qué pasaba que no daban la bandera roja, dado los restos que habían quedado en el circuito. La carrera se reanuda en la vuelta 15, quedando en primer lugar Hamilton, segundo Verstappen y tercero Ocon. Acá es donde empezaron los problemas. La curva 1 es una curva a la izquierda y luego una curva a la derecha. Es una chicana que está encerrada por las barreras. Recordemos que es un circuito urbano. Hamilton toma la cuerda, toma la primera curva. Verstappen se fue un poquito de largo, se salta la chicana, pero al momento de entrar en la curva 2, sale completamente ancho. No sale como para dejarle espacio a Hamilton y lo saca un poquito de su trayectoria, lo hace abrir y esto hace que Hamilton quede en tercer lugar por detrás de Esteban Ocon. Pero la acción fuera de esa también la tuvimos en la parte delantera media del grupo, ya que venía Pérez, detrás de Pérez venía peleándole la posición Charles Leclerc, y en la curva 3, que es un curvón a mano derecha, Pérez se cierra y Leclerc lo impacta por atrás dejándolo fuera. Esto provocó que se ralentizara todo el grupo que venía por detrás y de esto no se dio cuenta, bueno, levantaron todos lógicamente, pero no se dio cuenta o no le avisaron a Nikita Mazepin que tenía que levantar. ¡Pum! Y se llevó puesto a George Russell, provocando la segunda bandera roja en la vuelta 15. Posteriormente se relarga en la vuelta 17, pero ya con problemas porque ya había una especie de, ni siquiera una especie, sino que ya había, y ya habíamos escuchado por radio una negociación entre Michael Masi y Helmut Marko acerca de este corte de chicana y encerrona que le pegó Verstappen a Hamilton, y esto sería la provocación de tener que cederle el lugar a Hamilton. De lo contrario, se iban a ir penalizados, así que se cede el lugar, sale Hamilton en primer lugar, segundo sale
Verstappen, tercero Ocon, y acá nuevamente Verstappen en esta chicana sale bien parado, toma la cuerda interna, que se la quita a Hamilton y logra doblar por dentro. Hasta ahí todo bien. Luego ya en la vuelta 37, Hamilton logra cazar a Verstappen. Lo va a pasar y llegando nuevamente a esa chicana de la curva 1, se pone por delante de Verstappen. Verstappen toma la interna, pero acá Verstappen nuevamente estira el frenado y ya no tenía, por la velocidad que venía, no tenía la capacidad de poder doblar. Nuevamente se salta la chicana, pero esto hizo que también Hamilton tuviese que saltarse la chicana si no se lo llevaba puesto Verstappen, y hasta ahí llegaba por lo menos sacaba, yo creo, absolutamente a Hamilton de la carrera. Entonces tuvo que abrirse también Hamilton y queda por delante Verstappen. Después de Hamilton, le avisan nuevamente a Verstappen que debe de devolver la posición a Hamilton dentro de la misma vuelta 37, justo antes de llegar más o menos, a ver si les pongo el mapa del circuito, debiese ser este es un curvón. Voy a alejar el de un poquito. Es un curvón que es como yo le llamo parece una cuchara o un filo de un cuchillo. Yo le llamo el filo del cuchillo, pero parece cuchillo el circuito. Bueno, la cosa es que en este sector que da la 25, 26 y 27, a esta altura Verstappen empieza a ralentizar su ritmo para que sencillamente Hamilton lo pase. Pero esto con un poquito de suspicacia o de pillería o viveza, o siempre más o menos al borde del reglamento. Verstappen ralentiza. ¿Para qué? Porque acá tenemos justo cuando termina la zona antes de llegar a la curva 27, está la zona de detección de DRS, se toma la curva de la 27 y viene esta recta que es con apertura de DRS. La idea de Verstappen era, lógicamente, dejarlo pasar, ponerse atrás al rebufo para que quedara dentro de ese segundo y poder agarrar el DRS y poder pasarlo rápidamente en la curva siguiente. De hecho, se notan los gestos tanto de Toto Wolff como de Helmut Marko, de Christian Horner. Toto Wolff se ríe irónicamente y Christian Horner entiende que estaba haciendo prácticamente las cosas, creo que al límite de lo que son las reglas. Pero bueno, el asunto es que Hamilton no le compra ese cuento y se queda por detrás de él, sabiendo de que esto de haberlo pasado habría generado que Verstappen tomara esta zona de DRS. Se queda atrás, pero ¿qué hace? Sorprendentemente, Verstappen se clava los frenos. Y esto sorprendió a todos y claramente sorprendió a Hamilton más que nadie, porque Hamilton se alcanza a quitar un poquito, pero igual se lo lleva puesto y alcanza a volar un pedacito de alerón de la parte derecha, en este caso. No le cambiaron la trompa. Aquí sencillamente ya penalizan a Verstappen en 5 segundos. Hamilton logra en la vuelta 43 logra cazar nuevamente a Max Verstappen. Nuevamente se da en esta misma zona de llegando a la curva 27, pero aquí ya sencillamente Hamilton va Verstappen por fuera y Hamilton deja sin radio de giro a Verstappen. Y Verstappen claramente no se salta la chicana porque esto ya le hubiese implicado a lo mejor una sanción de 5 o de 10 segundos más, lo cual lo habría comprometido ese lugar con Valtteri Bottas. Y terminada esta carrera, de hecho, ellos llegaron en un empate de puntos, llegaron los dos con la misma cantidad de puntos, sí, con un triunfo más Max Verstappen que Lewis Hamilton, lo cual lo ponía levemente por sobre Hamilton. Que llegó Hamilton en primer lugar, Verstappen en segundo lugar y en tercer lugar llegó Valtteri Bottas, el cual le arrebató exactamente en la línea de llegada, como una carrera de hípica, le arrebató el tercer lugar a Esteban Ocon prácticamente en la línea de llegada.
en esa zona en que tomó el DRS, justo en la recta principal, y pudo cazarlo. Posterior a esto hubieron una serie de declaraciones por parte de Helmut Marko, que le había parecido que Verstappen no había frenado, pero la telemetría dijo otra cosa y demostró que finalmente Max Verstappen había frenado. Esto siguió echándole un poquito de carbón a toda la teleserie que ya había sido durante todo el año, tanto en Silverstone, en Imola y otros capítulos más con encerronas por ahí, de trayectoria de uno al otro, de cara justamente a lo que iba a ser la última fecha, que terminó siendo más de lo mismo. Bueno, en fin, vamos a hablar ahora de lo que son los datos y estadísticas del circuito. Tenemos que es la fecha número 1059 de la Fórmula 1 y la segunda fecha en este circuito de Jeddah Corniche, que es un sector, el sector de Corniche, que está ubicado justamente en la zona turística costera de alrededor de 30 kilómetros de largo. Este circuito fue confirmado el año 2020, es otro más de los tilcódromos, pero este lo hizo junto a Ross Brown, que en su momento indicaron que no querían hacer el típico circuito callejero con estas curvas en 90 grados, sino que algo que fuera un desafío para los pilotos. Tenemos que son 27 curvas, 16 izquierdas, 11 derechas. Es el circuito que tiene más curvas dentro del calendario. Claro que muchas prácticamente son lo que yo digo ondulaciones. Si tomamos en cuenta lo que es desde la 17 a la 22, esto es una serie de ondulaciones, y lo mismo cuando llegamos a la 25, de la 25 a la 27 existe una 26 que es básicamente nula, porque todo esto, el filo del cuchillo prácticamente no existe, la 26. Tenemos 3 sectores dentro del circuito, como ya sabemos, y los sectores empiezan en la recta principal, empieza lo que es el sector rojo, que va bajando. Esta es la zona más trabada, digamos, el primer sector es el más trabado del circuito, que llega hasta pasadito lo que es la curva 12. Después tenemos ya el sector azul, que tenemos este curvón como de herradura. De ahí viene la parte rápida del circuito, una 14 y 15 a fondo, se levanta un poquito en la 16, y ya de ahí de la 17 hasta la 21 es todo a fondo, donde termina entre la 21 y la 22 termina el sector 2, y tenemos el sector 3, que también es un sector rápido, la 22, 23 a fondo, 24 a fondo, y todo este sector del filo del cuchillo hasta llegar a la 27. Ahí está la 27, es todo a fondo. Está en la 27 donde finalmente se pegó Max Verstappen, tratando de hacer la pole el año pasado, para encarar nuevamente esta recta principal, terminando el sector 3 en la línea de meta. Ahora, en cuanto a las zonas de DRS, tenemos 3 zonas de DRS. La primera, acá con la detección en la curva 17, y tenemos la apertura de este entre la 20 y justo antes de llegar a la 22, donde ahí empieza la segunda zona de detección de DRS, y esa comienza con activación en la casi llegando a la 25 por todo el filo del cuchillo hasta el frenado de la 27, y en la 27, justamente ahí donde está el frenado a la 27, empieza la detección para volver a bajar nuevamente por la recta principal, y tenemos la tercera zona de DRS. Vamos a ver ahora qué nos dice Pirelli en cuanto a la información del circuito. Tenemos que, como siempre, de la escala del 1 al 5, donde el 1 es bajo y el 5 es alto, tenemos un 2 en tracción, un 3 en frenado, 3 en carga lateral, 3 en estrés de neumático, 4 en evolución de pista, 3 en grip de asfalto, 2 en abrasión de asfalto, 2 en carga aerodinámica. Son 6.174 metros, 50 vueltas, y una distancia total de carrera de 308 kilómetros con 700 metros. El récord de vuelta es de Lewis Hamilton el año pasado con 1 minuto 30, 7:34. En cuanto a la presión de neumáticos, tenemos que es de 23.5 PSI en
eje delantero y 21 en el eje trasero. Estamos hablando, si no me equivoco, de 0.5 más que en el circuito de Sakir. Y en cuanto al camber, es camber negativo, eje delantero un 3.25 y en el eje trasero un 2.0. Es 0.25 más de camber negativo en el eje delantero que lo que era en el circuito de Sakir. En cuanto al compuesto de neumático, tenemos que Pirelli puso a disposición la gama media de neumáticos, a diferencia de la dura que llevaron a Sakir. Aquí están llevando la gama media, tiene menos abrasión de asfalto que lo que era Sakir, así que están llevando el compuesto C2, C3 y C4, blanco, amarillo, rojo, duro, medio y blando. La diferencia de altura del circuito, estamos hablando de 10 metros sobre el nivel del mar en la mínima y 37 metros sobre el nivel del mar en la altura máxima. Es un circuito rápido con curvas de media y alta velocidad. El promedio debiese andar en los 252 km por hora y los topes de velocidad debiesen andar al orden de los 325-330 km por hora. En cuanto al tiempo, para el día sábado tenemos lo siguiente. La temperatura en las libres 3 debiese estar al orden de los 29 grados, vientos de 34 km por hora, una humedad de un 37%. Y por la tarde, a la hora de las quali, la temperatura baja bruscamente 9 grados, vientos de 31 km por hora y una humedad de un 60%. En cuanto al día domingo, el día de la carrera, tenemos una diferencia de 11 grados la tarde y el horario que se corre la carrera, que van a ser 21 grados, vientos de 22 km por hora con un 59% de humedad. Ayer se corrieron las libres 1 y las libres 2. Seguimos viendo a Nico Hülkenberg en el asiento de Sebastian Vettel, quien no logró dar negativo en las últimas pruebas del virus. Recordemos que es la segunda oportunidad que se corre en Jeddah. Se corrió el 2021, ahora el 2022. Nico Hülkenberg ya sirvió de Joker, de parche el año 2021, pero no corrió en este circuito. Y ahora ya empezó nuevamente este año. Lo usaron rápidamente de comodín en la carrera pasada y en esta, pero es un circuito que el cual no conoce ni tampoco conoce. Me imagino que la única cercanía que ha tenido es solamente con los simuladores. Podría estar un poquito por debajo de lo que es la experiencia de los otros pilotos, entendiendo que tampoco es tanta porque estamos hablando de solamente un año que se ha corrido en esto. Las primeras vueltas o lo que fue en las libres 1 el día de ayer, vimos que quedó a la cabeza Charles Leclerc, seguido de Max Verstappen, y en tercer lugar tuvimos a un Valtteri Bottas. Lo que fue la Libres 2 por la tarde, esta fue un poquito más acontecida. Tuvimos problemas con Magnussen, quien no pudo seguir rodando. Se vio que prácticamente en el comienzo de la Libres 2 empezó a salir humo desde su tubo de escape y decidió Haas detenerlo, se lo llevaron en grúa, esto lógicamente para no empeorar el estado del motor o el problema que tenga. Y también esto determinó una bandera roja, pero también vimos que tuvo problemas Ferrari. En esto tuvo problemas tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, ambos dieron con los muros. Fue muy leve, fue un roce, pero esto puede haber perjudicado o torcido alguna de las barras de dirección o lo que es la amortiguación. Leclerc dio por el lado izquierdo, Sainz dio en el curbón por el lado derecho y ambos no pudieron terminar las libres ni pudieron probar lo que es en las libres. Siempre en la segunda mitad de las libres se corre con estanque lleno, haciendo la simulación de lo que es la carrera del día domingo. Además vimos, terminada la Libres 1, entre medio de la Libres 1, un incendio en las dependencias de la petrolera Aramco, que es la que auspicia a Aston Martin. No se sabía por lo pronto si era se hablaba de que era un misil, una especie de atentado a esta petrolera. A lo mejor tenemos a un Putin enojado porque le sacaron el Gran Premio de Rusia y al hombre le gustaba la Fórmula 1. De hecho lo vimos en alguno de los monoplazas en alguna ocasión.
pero no se determinaba si era producto realmente de algún atentado que se hubiese hecho. Pero lógicamente esto puso en resguardo a todo lo que es la organización y se tardó un poquito en determinar si se largaba la Libres 2 debido a esto. Ahora, ¿qué nos depara el Gran Premio de Arabia Saudita para el año 2023? Al parecer este se cambiaría de sede, se correría en la ciudad de Qidiyah, que es una ciudad que queda a 40 kilómetros de la capital Riad. Sería un circuito nuevo, es una ciudad nueva que está en construcción, que se tiene la idea de que sea una urbe muy parecida a lo que son las urbes europeas, y la idea es albergar tanto centros de negocio, de turismo, de ocio, como lo que son diferentes espectáculos deportivos. Los voy a dejar con los horarios del sábado y del domingo. Tenemos Chile-Argentina a las 11 de la mañana, la Libres 3, Colombia y Perú a las 9 y México a las 8 de la mañana. La Quali, Chile-Argentina a las 14 horas, 2 de la tarde. Colombia y Perú es al mediodía y en México a las 11 de la mañana. Y la carrera el día domingo, Chile-Argentina 14 horas. Colombia-Perú al mediodía y México a las 11 de la mañana. Este debe ser uno de los horarios que más acomoda a los mexicanos, porque siempre les toca madrugar. Ya, estimados, estimadas, espero que no se me haya ido nada. Nos estamos viendo pronto en el post del circuito de Jeddah. Recuerden darle like, suscribirse y, como siempre y sobre todo, fomentar el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao.